Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un episodio que de verdad creo que les va a volar la cabeza, porque vamos a desenterrar el pasado oculto de Khan y Demet revelado. Si han escuchado bien, vamos a meternos de lleno en esa historia que ha estado circulando, esos rumores, esas pistas que nos han dejado preguntándonos tantas cosas sobre esta pareja que tanto nos intriga. Prepárense porque vamos a ir más allá de lo que se ve en las pantallas, de lo que se publica en las revistas, para llegar al corazón de su historia. Y antes de que nos lancemos de cabeza, ya saben, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de estos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Nos encanta tenerlos aquí, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿qué es exactamente lo que vamos a descubrir hoy? Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Los hemos visto juntos en pantalla, conquistando corazones con su química innegable en la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador. Desde el momento en que aparecieron juntos, la chispa fue palpable y los fanáticos inmediatamente comenzaron a especular sobre una posible relación en la vida real. Y bueno, ¿quiénes somos nosotros para resistirnos a esa magia? Pero ¿qué pasó realmente detrás de cámaras? Hubo algo más allá de la amistad y la camaradería profesional. Durante un tiempo los rumores sobre su romance fueron constantes, alimentados por apariciones públicas juntos, interacciones en redes sociales y, por supuesto, la intensidad de sus personajes. Pero luego, tan rápido como surgieron, los rumores parecieron desvanecerse, dejando a muchos con preguntas sin respuesta. ¿Fue todo una estrategia de marketing? ¿Se enamoraron y luego decidieron separarse? O quizás nunca hubo nada romántico y simplemente la química en pantalla fue tan poderosa que nos hizo creer que sí. Hoy vamos a intentar arrojar luz sobre estos misterios. Vamos a repasar los momentos clave, las declaraciones, las ausencias y las pistas que hemos podido recopilar para intentar armar el rompecabezas del pasado oculto de Khan y Demet. Empecemos por el principio, por ese momento en que Erkenci irrumpió en nuestras vidas. Can Yaman interpretaba a Can Divit, un fotógrafo apasionado y un tanto rebelde, mientras que Demet Özdemir daba vida a Sanem, una joven aspirante a escritora llena de sueños. La dinámica entre sus personajes era eléctrica. La forma en que se miraban, las risas, las discusiones, la tensión romántica, todo sumaba para crear una química que traspasaba la pantalla. Los fans se enamoraron de ellos no solo como personajes, sino como una pareja potencial. Y esto, amigos míos, es el combustible perfecto para los rumores. Después de que la serie comenzó a ganar popularidad, tanto Khan como Demet se convirtieron en figuras mediáticas aún más prominentes. Sus vidas privadas naturalmente se volvieron objeto de un escrutinio intenso. Los paparazzi los seguían, las entrevistas se llenaban de preguntas sobre su relación, y cada foto juntos, cada me gusta en Instagram, se analizaba al milímetro. Recuerdo que hubo un periodo particularmente intenso, donde parecía que no había día sin una noticia o una foto de Khan y Demet juntos fuera de los sets de grabación. Estaban en restaurantes, en eventos, y sus interacciones en redes sociales se volvieron el foco de atención. Muchos interpretaron esto como una clara señal de que su relación iba más allá de lo profesional. La forma en que se cubrían las espaldas, las bromas internas que parecían compartir, todo alimentaba la fantasía de los seguidores. Incluso hubo reportajes que hablaban de posibles vacaciones juntos, de regalos especiales. Era el momento cumbre de la especulación. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas empezaron a cambiar. A medida que avanzaba el tiempo, o quizás cuando la serie llegó a su fin, las apariciones públicas conjuntas se hicieron menos frecuentes. Las interacciones en redes sociales se enfriaron, o al menos se volvieron más esporádicas. Y entonces, como un telón que cae, el rumor del romance pareció diluirse. Algunos medios empezaron a sugerir que la relación, si es que existió alguna vez en términos románticos, había llegado a su fin. Otros, más cínicos, argumentaron desde el principio que todo había sido parte de una estrategia publicitaria para aumentar la popularidad de la serie y de ellos mismos como figuras. Aquí es donde se pone interesante el análisis. ¿Fue la química en pantalla algo que simplemente se magnificó por el éxito del programa, o hubo un genuino interés romántico que no prosperó? Las declaraciones de ambos por separado han sido a menudo cautelosas. Han hablado maravillas el uno del otro en términos de profesionalismo, talento y amistad.
Han elogiado la conexión que lograron como compañeros de escena, y eso es innegable. Pero cuando se les preguntaba directamente sobre su relación romántica, solían esquivar la pregunta con sonrisas o respuestas vagas, lo que, por supuesto, solo alimentaba más las especulaciones. Una de las teorías que se barajaba con fuerza era que mantuvieron su relación en secreto durante un tiempo, precisamente para evitar la presión mediática y proteger su privacidad. Esto es algo muy común en el mundo de las celebridades. Sin embargo, si ese fue el caso, la falta de confirmación o de pruebas concretas hace que sea difícil de verificar. Otro punto a considerar es la forma en que ambos han avanzado en sus carreras y en sus vidas personales. Can Yaman, después de Erkencikus, se convirtió en una estrella internacional, con proyectos en Italia y otros países. Demet Özdemir también ha seguido una trayectoria exitosa, con nuevos roles protagónicos y contratos publicitarios. Sus vidas parecen haber tomado rumbos distintos, y hasta donde sabemos públicamente, han tenido otras relaciones o han sido vinculados con otras personas. Analicemos algunos de los momentos clave que alimentaron y luego quizás apagaron las llamas de estos rumores. Están esas entrevistas conjuntas donde se palpaba una complicidad especial, esas fotos de fans que los captaban saliendo de lugares juntos, e incluso ciertos gestos en público que muchos interpretaron como señales inequívocas de una relación. Pero también están las ausencias, las entrevistas donde uno evitaba hablar del otro, o las desapariciones de las redes sociales mutuas. Todo esto crea un tejido de ambigüedad que es precisamente lo que hace que la historia sea tan cautivadora. Podríamos considerar la hipótesis de que si bien pudo haber una atracción o un interés mutuo, la intensidad de la fama, las exigencias de sus carreras y la presión constante de los medios podrían haber hecho que una relación real fuera difícil de mantener o incluso de comenzar seriamente. Es un escenario plausible en el mundo del entretenimiento, donde las vidas de las celebridades a menudo están bajo un microscopio constante, y las relaciones pueden ser particularmente vulnerables a esa presión. Otra perspectiva es que si bien la química era innegable en pantalla, quizás en la vida real esa chispa romántica nunca llegó a cuajar de la misma manera. A veces la conexión profesional y la amistad son tan fuertes que pueden ser malinterpretadas por el público y los medios como algo más. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo haya sido, en gran medida, una construcción mediática, una historia alimentada por el deseo de los fans y las estrategias de marketing para capitalizar el éxito de Erkencikus. Lo que queda claro es que Can Yaman y Demet Özdemir, ya sea como pareja real o como compañeros con una química excepcional, lograron cautivar a una audiencia global. Su historia, con todas sus preguntas sin respuesta y sus momentos de intensa especulación, se ha convertido en parte de su leyenda. Es fascinante cómo la audiencia, al ver a dos actores tan carismáticos juntos en pantalla, proyecta sus propios deseos y expectativas, creando narrativas enteras a partir de pequeñas pistas. En definitiva, el pasado oculto de Can y Demet, en lo que respecta a su relación romántica, sigue siendo un tema rodeado de misterio. No tenemos una confirmación oficial y definitiva de que hayan sido pareja en la vida real, ni tampoco tenemos una negación rotunda que disipe todas las dudas. Lo que sí tenemos son momentos de conexión, rumores persistentes y el recuerdo de una química que dejó huella. Y quizás en el fondo es esa ambigüedad lo que hace que su historia sea tan interesante y siga generando debate entre sus seguidores. Al final, lo que permanece es el legado de su trabajo conjunto y el impacto que tuvieron en el público. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por el pasado de Can y Demet. Hemos intentado desentrañar los misterios, analizar las pistas y comprender la fascinación que rodea a esta pareja. Hemos visto cómo una química increíble en pantalla puede alimentar la imaginación de miles de personas, y cómo las especulaciones mediáticas pueden construir narrativas enteras. Lo que queda claro es que, ya sea que hayan sido pareja o no, Can Yaman y Demet Özdemir lograron crear algo especial que resonó profundamente con el público. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan intrigante como a nosotros armar todas estas piezas. Agradecemos muchísimo que se hayan quedado hasta el final, que hayan compartido este tiempo con nosotros explorando estas historias que tanto nos gustan. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Can y Demet? ¿Creen que hubo algo más allá de la pantalla? ¿Tienen alguna teoría propia? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y que formen parte activa de nuestra comunidad. Su perspectiva siempre enriquece nuestras conversaciones.
Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Khan y de Met, o simplemente de las historias de detrás de escena. Y si aún no lo han hecho, recuerden suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo episodio con más historias fascinantes para ustedes. Hasta la próxima.